Filipenses 3, 12 al 16. Dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Continuamos predicando de manera expositiva y consecutiva la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, la serie que hemos titulado El gozo del Señor en la nueva humanidad. El gozo del Señor en la nueva humanidad. Y la razón por la cual titulamos la serie de esa manera es porque consideramos que el tema principal de la carta es el gozo del Señor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay otros temas complementarios al tema principal. En diferentes oportunidades, el apóstol Pablo repite la importancia de la madurez espiritual en la vida de los creyentes, así como repite la importancia del fortalecimiento de la unidad de la iglesia local. El fortalecimiento de la unidad de la iglesia local y la madurez espiritual a nivel personal están íntimamente ligadas al gozo del Señor. Si un creyente no crece en madurez espiritual, entonces no puede crecer en gozo. Y si una iglesia, hablando en términos corporativos, no fortalece su unidad, entonces no puede crecer en gozo. La madurez espiritual en la vida personal de cada creyente le trae gozo. Y la fortaleza de la unidad de la iglesia local trae gozo corporativo, gozo para toda la iglesia. La sección donde estamos, que acabamos de leer, del capítulo 3, versículos 12 al 16, está dentro de un gran tema asociado con la carrera gloriosa del apóstol Pablo, que sirve como ejemplo a imitar. Y es por eso que lo dice en determinadas ocasiones, de que seamos imitadores de Él. Noten lo que dice el versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo describe su carrera gloriosa como ministro del Evangelio, claro, con el propósito de que sirva como ejemplo para que la iglesia de Filipenses lo pueda imitar. Pero ocurre algo muy particular al describir su carrera gloriosa. Y es que él empieza dando una dura advertencia contra un movimiento conocido como judaizante. ¿Y cuál es el asunto acá? Que el movimiento judaizante ataca directamente el gozo en la vida personal de cada creyente y ataca el gozo en la vida corporativa de la iglesia también. Y es por eso que cuando introduce su dura advertencia contra el movimiento judaizante, lo hace en el marco del gozo del Señor. Miren el versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El marco de la advertencia es el gozo en el Señor. El legalismo, confiar en nuestras propias obras, confiar en nuestras propias fuerzas, ataca directamente el gozo que experimentamos como cristianos de manera individual, pero también de manera corporativa. Es una amenaza. Y es por eso que la advertencia fue muy dura. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de ellos. Ellos le hacen daño a la iglesia y suprimen el gozo en la vida cristiana. Y esa advertencia introduce su gloriosa carrera, porque si había una persona que tenía de qué confiar en la carne, ese era Pablo. Si había una persona que tenía el pedigrí para confiar en sus propias obras, ese era Pablo. Y por eso a partir del versículo 4, él narra lo que era antes de haber experimentado la conversión en ese encuentro precioso que tuvo con el Señor Jesucristo.
Miren, él fue circuncidado al 8º día. Él era del linaje de Israel. Él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, un perushín, un separado. Eso era lo que era Pablo. En cuanto a celo, quizá tenía un espíritu celote también, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, intachable. Si hay una persona que tenía de qué confiar en la carne o en sus propias obras, ese era Pablo, pero no lo hizo porque le ocurrió algo que cambió su vida para siempre. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a Pablo que cambió su vida para siempre? Él no se encontró con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo encontró a él. Porque el perdido era Pablo, el perdido no era Cristo. El perdido era Pablo. Él fue encontrado por el Señor Jesucristo. Y ese encuentro cambió su vida para siempre. Para siempre. El encuentro de la conversión que tuvo con Cristo es superior a todo su pedigrí como judío que era. Es completamente superior. Ese encuentro con Cristo cambió su vida para siempre y lo perdió todo por la excelencia de ese conocimiento y por ese amor. Y lo perdió todo con el propósito de conocerle más profundamente y finalmente imitarle a él. Es que si nosotros tenemos un gran ejemplo, el gran ejemplo está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A mí siempre me ha llamado la atención cómo Pablo utiliza el ejemplo de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad para animar a la iglesia a servir con humildad los unos a los otros. Es decir, no bastaba simplemente con dar una exhortación o que Pablo pusiera su propio ejemplo, sino que tiene que poner el ejemplo de la humillación de la segunda persona de la Trinidad hecho carne. Si bien hacerse hombre ya era humillación, y no solamente eso, sino, como lo dice Juan capítulo 13, él mismo dispuesto a servir a sus propios discípulos y limpiarle los pies. Y el ejemplo más grande de servicio cristiano que Cristo pudo hacer por los suyos fue morir por ellos en la cruz. Más humillación, más humillación, más humillación para decirle a la iglesia: sírvanse los unos a los otros con humildad. El gran ejemplo que tenemos en la vida cristiana es el ejemplo de Cristo. Por ende, hay que imitarle y unidos a través de la fe a Él, en esa unión mística con Cristo, podemos participar de sus padecimientos. Su imagen empieza a ser formada en nuestras vidas. Esa es la carrera gloriosa de Pablo. Lo que la hace gloriosa es el Señor Jesucristo. No es Pablo, es el Señor Jesucristo el que hace gloriosa su carrera. Por eso él dice: nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne, en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias obras. Pero él sigue describiendo su carrera hasta el versículo 16. O sea que el pasaje que hoy vamos a estudiar está dentro de ese contexto en el cual Pablo sigue describiendo su carrera gloriosa, pero ahora va a enfatizar una idea que ya ha venido planteando anteriormente en el versículo 10. Es la meta. La meta. Él tiene solamente una meta, podríamos decir un propósito. De ahí que el título del sermón en esta mañana es la carrera gloriosa de Pablo, su meta. La carrera gloriosa de Pablo, su meta. Y yo espero que el Espíritu Santo utilice este sermón para unirnos a ese mismo propósito. Porque si vamos a leer detenidamente este pasaje y lo vamos a explicar a la luz de su contexto, nos vamos a dar cuenta que la aplicación directa para la iglesia de Filipos es la misma aplicación que hoy el Espíritu Santo va a hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que Él nos conceda la dicha de unirnos a ese mismo propósito. Y para desarrollar nuestro sermón lo vamos a hacer a través de 4 encabezados. Encabezado número 1, la razón del propósito. La razón del propósito. Y está en la primera línea del versículo 12 y en la primera línea del versículo 13. La razón del propósito. Número 2, la singularidad del propósito. La singularidad del propósito. El propósito es uno.
No son dos, es uno, la singularidad del propósito. Número 3, la motivación del propósito. La motivación del propósito lo encontramos en la segunda parte del versículo 14. Y número 4, la unidad del propósito. Y esa va a ser la aplicación para nosotros hoy, versículo 15 y versículo 16. Veamos en primer lugar la razón del propósito. Miren conmigo la primera línea del versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ahora vaya conmigo al versículo 13, la primera línea. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo parte de la presuposición de que todavía no ha alcanzado la perfección. Quizá algunos hermanos de la iglesia de Filipos estaban un tanto confundidos con lo que Pablo les venía hablando de su carrera gloriosa, del cambio tan completo que había tenido en esa experiencia de conversión por parte del Señor Jesucristo. Ahora, mire lo que pasa. Quizá muchos están pensando que Pablo está experimentando el perfeccionismo cristiano. Ya alcanzó el perfeccionismo Pablo. Ya alcanzó la perfección en la vida cristiana. Pero era clara, no que lo haya ya alcanzado. No he alcanzado esa perfección, todavía no. Es verdad que he experimentado la conversión camino a Damasco. Es verdad que mi corazón ha nacido de nuevo. Es verdad que he sido justificado. Es verdad que he experimentado arrepentimiento y fe. Es verdad que he sido adoptado. Es verdad que he experimentado una santificación inicial. Es verdad que tengo el privilegio de conocer a mi Salvador a través de su palabra. Todo eso es verdad y ya lo he experimentado, pero todavía no la perfección. ¿Entienden? Hay un ya, pero todavía no. Hay un ya, pero todavía no. Y quizá a algunos hermanos se les había olvidado ese ya, pero todavía no. Y pensaban que Pablo había alcanzado ya la perfección. Teológicamente ese movimiento se conoce como perfeccionismo cristiano. Y es un movimiento que surgió hace muchos años, siglos atrás, y permeó a la iglesia también latinoamericana. Y en muchos lugares se habla de cierto perfeccionismo cristiano. Pero Pablo aclara, dicha perfección no se alcanza ahora, no se alcanza ya. Debe ocurrir algo en el futuro que nos dé dicha perfección. ¿Y qué será para Pablo aquello? Miren conmigo el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuche, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué esperaba Pablo? La transformación en la glorificación. Pablo esperaba con todas sus fuerzas la transformación de su vida en la glorificación. Pero es que la glorificación todavía no ha ocurrido. Es algo que ocurre ligado al gran evento de la segunda venida de Cristo. Así que, ¿qué espera Pablo experimentar? La glorificación, donde el pecado finalmente será eliminado y experimentaremos en cuerpo y alma una santificación final, definitiva, perfecta. Pero todavía no. Eso está en el futuro. Eso nos aguarda en el futuro, pero todavía no. Y aquí algún hermano pesimista se puede levantar en el culto y decirle: Pablo, entonces, ¿para qué seguir luchando? Pablo, ¿para qué seguirnos esforzando en nuestra vida cristiana? Si aquí no alcanzaremos la perfección. Pablo, ¿qué sentido tiene asirnos de las disciplinas espirituales y de los medios de gracia si no vamos a alcanzar tal perfección? Ese es un espíritu pesimista en la vida cristiana. Ahora, Pablo hubiese sido contagiado con un espíritu pesimista, pero note que a pesar de reconocer ese todavía no, es motivado profundamente a seguir adelante hasta alcanzar la meta. En lugar de experimentar pesimismo, ¿sabe qué experimentó Pablo? Optimismo. Así que hay dos elementos en nuestro pasaje muy importantes. Hay un optimismo
realista. Optimismo realista. Pablo es optimista. Él tiene que proseguir a la meta. Él tiene que alcanzar aquello por lo cual fue asido por Cristo. Él tiene que experimentar la perfección. Él tiene que experimentar la glorificación en la transformación de todo su ser. Eso es optimismo, pero es realista porque todavía no lo ha alcanzado. Porque todavía me puede quedar mucho tiempo en esta vida donde me debo esforzar en crecer en mi santificación progresiva. ¿Notan? Hay un optimismo realista en la vida de Pablo como cristiano. Y ese optimismo realista debería estar en la iglesia de Filipos también. Quizá muchos hermanos en esta iglesia eran un poquito pesimistas. Si Pablo, que está preso, es el que los tiene que animar a ellos que están libres, o sea que Pablo, estando preso, era más optimista que los que estaban libres. Pero ojo, optimista realista. Realista. Los dos elementos son complementarios, son muy importantes aquí. Así que la razón del propósito es muy sencilla. Yo debo cumplir ese propósito porque no lo he alcanzado ya, porque me queda mucho camino que recorrer, porque está en el futuro. Esa es la razón del propósito, parte de la presuposición de que todavía no ha experimentado la perfección. Es realista Pablo, pero ahora nos va a enseñar la singularidad de ese propósito. Ese es el segundo encabezado. Miren conmigo la segunda línea del versículo 12. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora vayan conmigo al versículo 13. Pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas hace Pablo? Una sola cosa. Singularidad del propósito. Singularidad del propósito. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él está utilizando la ilustración de las carreras romanas, muy seguramente, de aquellos atletas que se tenían que preparar para poder competir en la carrera y ellos tenían una meta fija. Pero recuerden, era gente muy disciplinada, muy disciplinada. Para poder alcanzar la meta, ellos tenían que ser disciplinados. Cualquiera no podía participar en la carrera, tenían que ser disciplinados. Ahora Pablo toma ese ejemplo del mundo grecorromano y lo aplica en su propia carrera espiritual. Así que, ¿cuál es la implicación que trae la ilustración? Que todos aquellos que corren la carrera de la vida cristiana deben ser personas disciplinadas. Disciplinadas. La disciplina nos llevará a alcanzar esa meta. Ahora, miren esto. Pablo quiere asir aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Él ahora quiere alcanzar a aquel que lo alcanzó primero. Esa es la manera como Pablo presenta el argumento. Ahora yo quiero alcanzar a la persona que me alcanzó primero. Eso es lo que Pablo quiere hacer. Yo fui hallado por Cristo, ahora quiero hallarlo a Él. Yo fui conocido por Cristo antes de la fundación del mundo, ahora quiero conocerlo a Él. Yo fui amado por Cristo, ahora quiero amarlo a Él. La singularidad del propósito surge a raíz de lo que ya Pablo ha experimentado. Es una respuesta al amor, a la elección, al conocimiento de Dios que tuvo con Pablo desde antes de la fundación del mundo. Es una respuesta. Aquel que me ha buscado, aquel que me ha encontrado, aquel que me ha alcanzado, yo ahora le busco fervientemente hasta hallarlo con todas las fuerzas de mi alma. Y esa es la meta. ¿Notan cómo ya se viene preparando el camino para explicarnos cuál es la meta finalmente de Pablo? La meta de Pablo es sencillamente conocer al Señor Jesucristo. Y quizá no existan ilustraciones muy cercanas o muy perfectas para entender algo así. Quizá no existan ilustraciones.
Pero ahora que lleguemos al tercer encabezado, cuando estemos estudiando un poco la motivación de ese propósito, vamos a tratar de pensar en lo que Pablo nos quiere comunicar hoy en nuestra propia vida como cristianos. La clave es que el propósito solamente es uno. Versículo 13, una cosa hago, él invierte toda su mente, todas sus pasiones, toda su fuerza, todo su tiempo en una sola cosa: conocer a Cristo. Atanasio de Alejandría, el campeón de la ortodoxia cristiana, quien combatió la herejía del arrianismo, quien estuvo en el concilio de Nicea del 325 como diácono de la iglesia de Alejandría, y más adelante en el 362 participó en un sínodo, en el sínodo de Alejandría, donde declaran herética la falsa doctrina del arrianismo. Ese señor, Atanasio de Alejandría, ese padre de la iglesia, le dijo un día a su iglesia predicando un sermón: si hay algo en lo que tú deberías gastar tu vida, toda tu vida y tu inteligencia, es en conocer a Cristo. Es en conocer a Cristo. Es lo que Pablo nos está diciendo en esta mañana a nosotros. La singularidad del propósito. Olvido ciertamente lo que queda atrás. Olvido mi antigua vida. Olvido quién era yo cuando era un fariseo que fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el cual era irreprensible. Olvido mi antigua vida. Ahora Cristo me ha rescatado, y por si acaso, también a veces olvido algunos logros que he adquirido en mi carrera como cristiano. Sí, también. No solamente su antigua vida cuando no conocía al Señor, sino también quizá algunos logros que ya Pablo venía obteniendo como ministro del Señor. También esos logros pueden llegar a estorbar la carrera cristiana, porque lo que hacen es alimentar el orgullo del corazón. Y Pablo dice: olvido lo que ciertamente, lo que está atrás, lo que queda atrás lo olvido, como un atleta, y me extiendo a lo que está delante. Lo único que me importa es llegar a la meta. Y sabe una cosa, mi amado hermano, no todos llegaremos a la meta al mismo tiempo. No todos llegaremos a la meta al mismo tiempo. Algunos van un poquito más adelante, otros van un poquito más atrás, otros están empezando la carrera. Pero ¿saben una cosa? Lo importante aquí es que estén participando de la carrera con esa singularidad de propósito. Eso es lo importante. Algunos pueden estar ya llegando al final de su carrera, otros están empezando su carrera, pero todos debemos estar unidos con esa misma singularidad de propósito. Una sola cosa hago: prosigo a la meta. Y bueno, me asombra decir esto en prisión, ¿verdad? O sea, la persona que está diciendo esto está en prisión, está en la cárcel, pero aún dice: prosigo a la meta. Prosigo a la meta. No se deja desanimar, su fe no decae, al contrario, su fe es fortalecida, es alimentada a pesar de las aflicciones. Pablo ama al Señor Jesucristo y quiere conocerlo más, quiere conocerlo más. Esa singularidad de propósito nos lleva a la motivación del propósito. Miren la segunda parte del versículo 14. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entiende que recibirá un premio al final de su carrera. Su carrera es un llamado y como tal debe tener un buen final. Eso es lo que Pablo piensa, es lo que él anhela, y él recibirá el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo te digo algo. Piensa en una persona que desde que tú estabas pequeño te dio absolutamente todo para subsistir. Te dio la ropita, luego te pagó el estudio, luego te dio el bachillerato. Una vez te gradúas y no tenías cómo ir a la universidad, esa persona te da para que vayas a la universidad y estudie la carrera que quieres. Y una vez terminas la universidad y no encuentras trabajo, esa persona te da trabajo en su empresa.
y como si fuera poco, mensualmente te manda una ayuda económica. Pero el detalle es que lo único que sabes de esa persona es lo que muchos te han dicho de ella y lo que le has leído de esa persona a través de las cartas. Has hablado, conoces su tono de voz, pero no la has visto cara a cara. No la has visto cara a cara. Nunca te has sentado personalmente con esa persona, nunca. Pero desde que tú naciste, siempre estuvo ahí. Si yo te hago esta pregunta, en ese momento de tu vida, ¿cuál sería tu mayor anhelo o deseo en relación con esa persona? ¿Qué responderías tú? Conocer a la persona, conocerla, estar personalmente con ella. Es más, yo creo que en ese momento de tu vida lo único que quieres es verle al rostro, mirarlo a los ojos y decirle gracias. Esa ilustración, por supuesto que es imperfecta. Es muy imperfecta para lo que Pablo quiere decir aquí. Pero más o menos comunica eso. Pablo quiere estar cara a cara con Cristo. Cara a cara con Cristo. Y simplemente darle gracias por todo lo que Cristo hizo por él. Es por eso que no hay mayor anhelo o mayor deseo en la vida del apóstol Pablo que ese. Si le preguntáramos a Pablo, Pablo, una vez llegues a la meta, ¿cuál es tu galardón? ¿Cuál es la recompensa que tú esperas obtener al terminar la carrera? ¿Qué diría Pablo? Mi mayor galardón y mi mayor recompensa no es otra que mirar el rostro de Cristo y decirle gracias. Y saben, esa verdad es lo que mantiene el deseo de Pablo de proseguir hacia la meta. Ese es el motivo. Cristo mismo es el motivo. Qué interesante es la vida cristiana, porque nosotros vemos gracia sobre gracia siempre. Estábamos perdidos, pero el Señor nos rescató, el Señor nos llamó, el Señor nos buscó, el Señor nos amó, el Señor nos convirtió, el Señor nos justificó, nos dio fe, nos dio arrepentimiento, nos adopta como sus hijos. El Señor nos ayuda a crecer en nuestra santificación progresiva y al final de la carrera nos recompensa por eso que Él hizo por nosotros. ¿Cómo se llama eso? Gracia sobre gracia. Así que la pregunta que subyace de este tercer encabezado, que es el motivo del propósito, es: ¿estás unido a Pablo con ese motivo? ¿Estás unido a Pablo con ese motivo? Miren, la Reforma nos ha dejado unos principios maravillosos. Y uno de esos principios es solus Christus. Solus Christus. Solo Cristo. Pero eso incluye el motivo más grande que puede tener un cristiano para alcanzar su meta. ¿Cuál es? Solus Christus. Ese es el motivo más grande que nosotros podemos tener. Y yo te pregunto a ti, querido hermano, ¿cuál es tu motivo para seguir peleando en este mundo malo? ¿Cuál es tu motivo para seguir batallando en este mundo caído? ¿Cuál es el motivo para tú seguir optimista y no dejarte contagiar de un espíritu pesimista? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que un día estarás cara a cara con el Señor y le dirás gracias. Y sabe, ese gracias nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Pablo nos ha enseñado a orar a lo largo de las cartas que él ha escrito a las iglesias. Y yo me he dado cuenta esa relación tan íntima que tiene Pablo, esa comunión tan íntima que tiene Pablo con el Señor. Muy íntima. Por mucho que adorne sus palabras, por mucho que trate
de corregir su lenguaje a la hora de expresarse delante del Señor y tratar de agradecerle por todo lo que ha hecho, simplemente hay un punto en el cual se queda sin palabras. O sea, trasciende su capacidad. Entonces es incapaz de describir lo que el Señor ha hecho. Es decir, hay un punto en el cual simplemente, oh Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solamente te alabo, solamente te adoro, me pierdo en adoración y en alabanza. Porque por mucho que se incrementen los esfuerzos, nunca será suficiente. Nunca será suficiente en agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Motivo del propósito. Cristo mismo es el galardón, Cristo mismo es el premio, Cristo mismo es la recompensa, Cristo es el motivo del propósito. Cristo es el motivo del propósito. Y Él no deja esto así. Ahora lo aplica a la iglesia de Filipos y es la aplicación para nosotros hoy. En número 4, la unidad del propósito. Miren el versículo 15 y 16. Así que es una conclusión exhortativa, todos los que somos perfectos. Pero Pablo, dijiste en el versículo 12 y 13 que no has alcanzado la perfección. ¿A qué te refieres ahora con que todos los que somos perfectos? Bueno, la verdad es que esa palabra perfectos del versículo 15 no está hablando de la perfección que el cristiano experimenta en la gloria, en la transformación, sino que está hablando simplemente de la madurez cristiana. Y recuerdan que es un tema recurrente en la carta a los Filipenses, como un tema complementario al gozo del Señor. Es como si Pablo estuviese diciendo: así que todos los que hemos experimentado madurez espiritual, es lo que Pablo dice, esto mismo sintamos, unidad de propósito. ¿Y qué es lo que debemos sentir juntamente con Pablo? Lo que él acaba de decir. Lo mismo que él acaba de decir, debemos estar unidos a él. A esa razón no he alcanzado la perfección, no la he alcanzado. Unidos a esa singularidad de propósito, una sola cosa hago, y unidos a ese motivo de propósito, mi premio, mi galardón, mi recompensa, mi motivo es Cristo mismo. Y esa es la aplicación, que la iglesia esté unida a Él en esa experiencia cristiana. Porque todos corremos. Pablo corrió primero, pero nosotros también corremos con Pablo. La iglesia de Filipos estaba corriendo con Pablo esa carrera. Usted puede traducir esa palabra sintamos, cuando dice esto mismo sintamos, como si él dijera tengamos la misma actitud. Tengamos la misma actitud. La misma que yo tengo, que la iglesia de Filipos la comparte y la tenga conmigo. Unidad de propósito. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Apenas la carta a los filipenses les iba a llegar a las manos a la iglesia de Filipos. Así que es posible que muchos hermanos de la iglesia no tuvieran muy claro esto de la vida cristiana. Pues seguir avanzando a la meta en esta vida tan dura, tan llena de aflicción, si el mismo apóstol, quien hizo parte de la fundación de esta iglesia, está preso, ¿qué sentido tiene seguir luchando? ¿Qué sentido tiene seguir levantándome todos los días con esta actitud? ¿Qué sentido tiene eso? La carta no les había llegado, quizá no todos compartían esto, pero una vez la carta de Filipenses llega a la iglesia de Filipos, entonces el Señor les revelaría a ellos aquello que no comprendían. Les revelaría la importancia de estar unidos al propósito de la vida cristiana. Pero en aquello a que hemos llegado, en este momento, lo poco que entiendan ustedes, lo poco que logren comprender de este mensaje, lo poquito que comprendan, sigamos una misma regla. Si usted por lo menos entendió el motivo del propósito, únase a ese motivo también. Únase, sintamos una misma cosa. Unidad de propósito, unidad de la iglesia local. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando yo no entiendo la unidad de propósito, yo vengo al culto a mirar la ropa del vecino.
Yo voy al culto a ver cómo se comportan los niños. Yo voy al culto a ver cómo va vestido el pastor. Pero si estamos unidos en el propósito, yo me levanto un domingo porque simplemente quiero conocer al Señor. Hay elementos secundarios que son importantes, pero nunca pueden reemplazar el más importante. Nunca lo pueden reemplazar. Y tú te levantas un domingo es porque quieres conocer al Señor. Y sí, ¿te vistes bien para ir a la iglesia? Claro que sí. Pero desde que entras al local, tú quieres conocer al Señor. Y todo lo que se haga en el culto y en la liturgia va a apuntar allá. Hoy el Señor va a hablar a mi corazón. Él tiene algo que decirme a mí, no necesariamente al que está a mi lado, o al que está adelante, o al que está atrás, o al hermano que no viene siempre que tú crees que el Señor le está hablando a él y no a ti. Unidad de propósito. Si nosotros nos unimos con el propósito de conocer más al Señor, merma la crítica, merma la crítica, merma la murmuración, merma la división de la iglesia, la falta de contentamiento, merma. Si venimos con esa mentalidad, unidad de propósito, vengo a conocer a Cristo. Y voy a estar enfocado solamente ahí. Querida iglesia, si has perdido la unidad de propósito, te lo voy a decir, eres un inmaduro espiritualmente. Eres un inmaduro espiritualmente. Pablo lo acaba de decir, versículo 15. Todos los que somos maduros espiritualmente vamos a estar unidos a este mismo propósito. ¿Y saben una cosa? Y de la manera como tú entiendes el motivo del propósito, nuestros hijos lo van a ver. Si yo como padre me levanto el domingo con pereza, sin ganas de ir a la iglesia, mis hijos están viendo eso. Si llega el tiempo del devocional familiar y no me interesa el devocional familiar, me interesa hacer otra cosa, mi esposa y mis hijos van a ver eso. Y eso es un costo muy grande. Va a ser un costo muy grande cuando ya nuestros hijos estén grandes. Y lo único que vamos a hacer es recordar aquellos momentos donde pudimos tener una mejor actitud y levantarnos un domingo con un mejor ánimo y llevar la Biblia, desempolve la Biblia que tiene en su casa y llévela al culto, mi hermano. Y traiga su agenda de notas y apunte el sermón del pastor, porque nuestros hijos están viendo la actitud como nosotros asumimos nuestra vida cristiana. Unidad de propósito. Que el Espíritu Santo, con su poder, nos permita estar unidos al mismo propósito de Pablo. Querido amigo, tú que estás aquí por primera o segunda vez, la carrera que tú estás corriendo es una carrera que tendrá de seguro un mal final. Un mal final, de seguro lo tendrá. Algo tiene que ocurrir en tu vida tan radical
para que participes en otra carrera, no en esta que estás llevando. Es una carrera en la cual solamente te das gloria a ti mismo. Y lo que más te importa es tu propio nombre, tu propia fama, tu propio ego. Estás en otra carrera y vas a tener un mal final, un pésimo final. Y ese pésimo final es que te verás de cara al castigo eterno, que es el infierno, donde estuvo aquel hombre rico que despreció al hombre pobre, Lázaro. Pero tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que venir a Cristo. Ese encuentro con Cristo es especial. De seguro, querido amigo, cambiará tu vida para siempre, para siempre. Y vas a decir un día, juntamente como muchos de los que estamos aquí, no ha habido cosa más grande, mayor, mejor que nos hubiese ocurrido en la vida que haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, querido amigo, debes escuchar hoy esta palabra y venir en arrepentimiento y fe al Señor. Que el Señor nos conceda unidad de propósito, unidad de propósito. Oremos por eso siempre. Amén. Padre nuestro, gracias te doy por tu palabra en esta mañana. Gracias por recordarnos lo que ya tú nos has venido hablando hasta el día de hoy. Perder para conocer, conocer para imitar. Y ese para conocer es una singularidad de propósito y tiene un gran motivo, Señor, y es un día verte a ti cara a cara y decirte gracias. Gracias. Señor, ayúdanos a unirnos a ese propósito. Que nuestras esposas, que nuestros hijos, que nuestra familia pueda ser testigo. Que no hay algo que más nos emocione tanto como conocerte a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por desviarnos de esta meta, por intentar salirnos del camino en asuntos que no son importantes, que han traído a nuestras vidas distracción, perder el tiempo en tantas cosas que no edifican. Perdónanos, Señor, y no queremos pagar el precio más adelante para nuestra propia vida espiritual, para la santificación de nuestras esposas y para nuestros hijos. No queremos pagar ese precio. Señor, ayuda a tu iglesia en esta mañana y danos esa unidad de propósito, unidad de propósito. Que podamos invertir nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra inteligencia en conocer al Señor Jesucristo, en gastarnos para ti, Señor, y que los jóvenes de esta congregación entiendan el gran privilegio que tienen de conocer al Señor tan jóvenes. Que los adolescentes que están aquí reunidos entiendan el gran privilegio que tienen de haber conocido al Señor tan jóvenes. Es un gran privilegio, Señor. Y que estos adolescentes, estos muchachos, estos jóvenes no lo tomen en vano, no lo ignoren en su vida, sino que lo valoren, lo aprecien. Sea su más grande regalo conocer a Cristo en su juventud y gastar su juventud para Cristo. Señor, únenos a ese propósito de Pablo. Te lo pido en tu santo nombre. Amén.